sigue siendo hoy en día más importante que nunca el conocimiento y la aplicación de valores en la sociedad y en las empresas. Si tú no pierdes los valores, que es el principio de todo, yo creo que vamos a ser una mejor sociedad y una mejor empresa, ¿no? Seguramente. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por recibirnos acá en las oficinas de Deloitte y compartir este momento con nosotros. Hombre, con mucho gusto. Es un placer platicar sobre estos temas que, sin lugar a dudas, es de interés hoy en día. Te hago una pregunta. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor o un empresario para elegir a consejeros eficientes? ¿Cómo buscar el perfil de sus consejeros? Pues los escucho, me presentan la información y hablo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, para eso, pues, ¿qué formación le vas a pedir o exigir, no? O sea, realmente pues, no tendría sentido pedir una formación para eso. Y el lado contrario es aquel consejero que se siente accionista, ¿sí? Y que su verdad es la única verdad que existe, ¿sí? Ese cuate seguramente tiene una preparación y un perfil sobre temas específicos o en los que ellos no únicamente se sienta cómodo, sino en los que él realmente conoce, teórica o prácticamente, ¿sí? Ya sea por una formación académica o por una formación profesional en la práctica. Entonces te encuentras en esas dos grandes dificultades para poder hacer una definición que le vas a exigir a un consejero. Pero mi interpretación con esto que estás diciendo es, uno no es empleado de la empresa, es un consejero externo que con su visión y su capacidad brinda un consejo. Entonces a veces creo que pasa un poquito eso que vos decís, cree que es el dueño de la empresa, como dicen, tienes que hacer lo que yo te digo. Sí, entonces tú dices, bueno, pues ¿y cuál entonces debe de ser el perfil? Un poco mi conclusión, y es una conclusión práctica, que luego más o menos empata con estas cosas que he leído, es que el consejero debe de tener ciertas habilidades, digamos, ¿sí? Y una de las principales es la empatía y la confianza que tú logres inspirar, más allá del conocimiento. Es como el doctor. Yo tuve un médico que si me da una gripa, él es cardiólogo, pero si me da una gripa voy con él, ¿sí? Y me dice y me orienta, y bueno, por su conocimiento de medicina, igual y me cura, ¿no? ¿Sí? Pero soy movido más por una cuestión de confianza, ¿sí? De empatía, si se pudiera decir, respecto a esto, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema importante. El otro es que el consejero debe ser un especialista, no un todólogo necesariamente, ¿sí? Y eso es un poco por mi experiencia, ¿no? De lo que he dicho. Bueno, ese es un punto importante de los consejos, ¿no? Y desarrollar un poco sobre esto y platicar un poco sobre esto. El otro tema es la responsabilidad que tienen los consejeros, ¿no? Que ese es otro tema también a veces complicado. Yo en mi caso inclusive he renunciado a consejos, ¿sí? Si tú me preguntas por qué, uno, porque no estaba alineado con mi ética, ¿sí? Y ese es un asunto delicado, pues, ¿sí? Y el otro porque no hacían caso. Todas las reuniones las pasábamos diciendo la próxima, a la próxima, a la próxima. No tiene sentido, ¿no? Esa cuestión de independencia a la que nos referimos, pues con todas estas cuestiones, tiene un significado importante, vamos a decir, para las decisiones o las orientaciones o aportaciones que tú puedas hacer a la empresa, ¿no? Y el último tema es que sí hay ciertos rasgos, consideraciones entre lo que es un consejero de una empresa familiar a una empresa que no sea familiar.
Y no hablo de las grandes empresas, ni nada. Simple y sencillamente una empresa que no sea familiar, y ejemplos podemos tener muchos. En donde yo participo como socio, hay 5 socios que no tienen ninguna relación familiar ni nada, y camina la empresa, ¿no? O en una empresa familiar. Los factores en la empresa familiar, yo creo que es otro ingrediente importante para efecto de que el consejero entienda que es una empresa familiar, en el cual va a tener conflictos familiares más que de negocio. Toda esta reflexión, pues, que resumo, nos lleva a 2 conclusiones a mí. No hay una receta en la cual puedes establecer, esta es la receta para ser un buen consejero, ¿sí? Pueden cambiar las circunstancias, etcétera, son trajes a la medida, ¿sí? Y tampoco hay una receta, digámoslo así, para organizar, administrar un consejo, ¿sí? Hay temas especiales. A veces las empresas tienen una necesidad y una prioridad en un aspecto de comercialización, y si yo soy financiero, bueno, pues daré mis ideas respecto del impacto que puede tener la comercialización en la información financiera, vamos a ponerlo. Pero no podré hacer un desarrollo de mercado, estas cuestiones, ¿no? Esas cuestiones, si en algún momento son importantes en lo que se dice en un consejo, ¿sí? Deben de tener un ingrediente de independencia, ética, preparación técnica y conocimiento del negocio importante, ¿sí? Si no, yo no concibo a un consejero que no sea interesado por conocer cuál es la historia del negocio, ¿no? Que se involucre. Enrique, tengo una pregunta. ¿Y en qué momento la empresa hace el paso de tener un consejo de administración? ¿Hay algún punto ideal, algún momento ideal para tener un consejo? Yo creo que son 2, y ahí pudiera un poco mi experiencia. Uno, te lo dice la madurez del negocio. Cuando el negocio es un negocio maduro, y digo un negocio maduro quiere decir que sus ventas van bien, que estás pensando en crecimiento, que ya no estás pensando en cómo le hago para vender, etcétera, etcétera. Una empresa madura, financiera, operativamente, etcétera, etcétera. Yo creo que es un momento para hacerlo. Es una exigencia el de que pudieras tener un consejo, ¿no? Sin embargo, tú me dirás, Achi, ¿y a poco los emprendedores que inician un negocio no sería bueno que tuvieran un consejo? Sí, definitivamente sí. Pero yo dijera que un consejo con otro tipo de perfil, ¿sí? Porque la dinámica del negocio te marcará otro tipo de cosas. No sé, yo te hablo de experiencias propias. Oye, llegas a un consejo, y lo digo porque me ha estado pasando en una de las empresas que estoy apoyándolos en el desarrollo de su acuerdo, vamos a decir, familiar, de su protocolo familiar. Cuando yo les comenté, oigan, ¿qué tratan en las reuniones? Pues una hoja de Excel, y hago eso y eso y eso. ¿Y los estados financieros? Pues primero vamos teniendo estados financieros, ¿me explico? ¿Sí? ¿Cómo apruebas o autorizas la distribución de los dividendos o la asignación del dinero que le sacan a la compañía si no sabes cuánto ganaste, ¿no? Hay cuestiones que yo creo en la mayoría de las ocasiones se hacen por obligación, y por una obligación a veces fiscal o jurídica o de cumplimiento, no porque yo le vea una utilidad, ¿sí? Yo hago un cierre anual y le pido al contador que redacte el acta para que lo registre en el libro de actas, ¿no? Pues no, a ver, espérame. ¿Por qué? Porque la ley dice que tengo que tener un libro de actas. Pierde todo sentido, ¿sí me explicó? A ver,
esa parte es muy importante. Sí, el cumplimiento legal, formal, etcétera, ¿no? Sin embargo, vamos a decir, debe de tener una utilidad, ¿no? ¿Para qué le pido al contador que haga los estados financieros y que me hagan un reporte de ventas, etcétera, y una serie de cosas, si no los voy a ver, si no los voy a discutir, si no los voy a analizar? Pierde utilidad, pierdo tiempo, ¿sí? Y me vuelvo ineficiente además, ¿no? Si yo le encuentro una utilidad, y ahí es parte, yo creo, de las aportaciones que pueden hacer los consejeros. Si yo le explico a los dueños del negocio, no todos son contadores, si yo le explico a la asamblea de socios o al consejo la utilidad de los estados financieros y lo que me miden los estados financieros, creo que empieza a tomar sentido todo lo que hago dentro del negocio. La contabilidad no se hace en el escritorio del contador, la contabilidad se hace en las áreas de operación del negocio. Ahí es donde se hace la contabilidad. Lo pensamos, es que si pensáramos un poco como se hacía antes, en donde el contador aparecía en un escritorio, con unas mangas blancas, etcétera, y haciendo el registro, y pensamos que esa es la contabilidad, pues estamos muy cortos en la visión de lo que es la información financiera, ¿no? Enrique, tengo una pregunta. ¿Cómo detecta la empresa la necesidad de cada cuánto se tiene que reunir el consejo? ¿Si hay algo que se estipula ya previamente o frente a una necesidad es que se reúnen? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se desarrolla? Yo creo que hay dos cosas importantes a considerar en esto, ¿no? La formalidad es que lo hagamos por lo menos una vez al año, ¿no? En la práctica, yo creo que en términos generales, las reuniones que se hacen trimestrales, vamos a decir, es el común, el convocar a reuniones trimestrales de los consejos. ¿Y por qué? Muchos dirán, oye, es muy poco tiempo, es mucho tiempo, ¿por qué no hacerlo cada mes, etcétera, ¿no? La verdad es que los consejos deberán o deben de estar más preocupados por la estrategia y el desarrollo del negocio, más por resolver problemas operativos. Y esa es una tentación que se tiene en todos los consejos, ¿no? Cuando hacemos reuniones mensuales, lo que estamos haciendo es resolviendo operaciones del día a día. Entonces, pierde sentido y perdemos la dimensión, obviamente, de la estrategia del negocio, ¿no? Entonces, y una estrategia la desarrollan no en una semana, en 8 días, ¿no? Hay un programa, hay un calendario y una serie de acciones que tienes que darle continuidad. Y creo que la forma pues, correcta, pudiera decirse así, sería tener reuniones trimestrales o cada semestre, ¿no? O cada 6 meses llevar este tipo de relaciones y entonces sí enfocarnos a la estrategia, a la evaluación de los resultados y a la evaluación de los ejecutivos y las decisiones que se toman, ¿no? Y te ha tocado, como has pertenecido y perteneces a varios consejos, ¿te ha tocado a veces algún tema de conflicto de interés? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo haces en esos casos? Voy a tratar de resumirlo, ¿no? Con una experiencia en la cual, repito, fue muy, muy, muy enriquecedora para mí. En alguna ocasión me citan 2 de los accionistas y miembros del consejo de administración de esta empresa, una empresa grande, y me dicen, Enrique, tienes que votar y queremos que tú seas el expositor sobre este tema en la junta de consejo. Una vez que el consejo lo iba a hacer, había que exponerlo a los accionistas. Más de 250 accionistas. Y yo comenté, pero ¿por qué? No. Este es el interés de este grupo de socios
y hay que hacerlo. Perdón que omita los detalles, pero Sí. todo este tema fue motivo inclusive de un juicio largo. Hacemos el ejercicio y mi conclusión como comisario, digo, señores, esto no puede ser. La ley exige esto, los estatutos de la sociedad exigen esto y no puedo pasarlo por alto. Es obvio que había un conflicto de interés entre los socios y entre grupos de socios y grupos de poder. Estos socios no hacían obviamente la mayoría dentro del consejo, pero sí hacían un peso específico importante. No únicamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de relaciones y de potencial del negocio, ¿sí? Una persona que era como el representante realmente del grupo, ¿no? Y le digo, pues no puedo hacerlo, esto hay que convocarlo en una asamblea. Y la agenda de la asamblea debe ser esto. Se entra el conflicto, insisten de forma muy agresiva para que lo haga y me desisto de hacerlo, ¿no? Se derivó en un conflicto, en toda esta historia se deriva en un conflicto. Se querían omitir ciertos pasos para darle transparencia a la información. No era ni que pretendían robar ni nada, simple y sencillamente era una cuestión de intereses particulares, ¿sí? Por azares del destino, nosotros, como Deloitte, éramos auditores de las empresas involucradas o de los terceros involucrados en esta estrategia. Ahora lo puedo decir, porque se volvió público todo esto, ¿no? Yo tenía la información de lo que podía pasar. Obviamente yo no podía decirlo, pero sí podía yo legalmente exigir que las cosas se hicieran bien. Y así fue. Para mí fue una experiencia enriquecedora por muchas razones. Si la empresa no hubiera tenido los controles que tenía, o que tuvo en ese momento, nadie se hubiera dado cuenta de las cosas. Si la empresa no hubiera tenido un consejo conformado como se tenía, nadie se hubiera dado cuenta de las cosas. Si los accionistas no hubieran estado involucrados en la operación y haber entendido, estar ciertos de la estrategia del negocio y de dónde querían llevar el negocio, seguramente lo hubieran podido hacer. Todas esas cosas, vamos, toman relevancia cuando las necesitas, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero un seguro de vida si no pienso morirme, no? Pues sí, pero el día que te mueras. Pues lo mismo pasa en los controles y en los negocios, ¿no? O sea, no lo haces por una cuestión elegante ni por vestir al negocio. Tienen que buscarle un enfoque de utilidad, si no, no pierde sentido. Y esto que me estás diciendo, ¿te ha tocado cuando tienes la primera generación, como dices, y quiere dejar un legado? Tienes la segunda generación que quiere tener el dinero en el bolsillo. Cuando uno es consejero y está en cierto aspecto ahí en el medio, ¿cómo sabes para qué lado apuntar? Porque uno, a ver, tú brindas consejos según tu experiencia, pero ¿cómo sabes si llevar la empresa para este lado o para este lado? Porque imagino también debe estar complicado estar ahí en el medio de esas dos generaciones. Es cierto. Y siempre el argumento, creo que debe de ser, ¿sí? Velar por los intereses y la permanencia y sustentabilidad del negocio. No del hijo, no de la familia, no sé si me explique. Sí. ¿Sí?
Si el negocio te da para comprar un BMW, excelente, ¿sí? Si no te da, no estás velando por el interés del negocio. Y tal vez no llegues a comprar el BMW, ¿me explico? Me estás diciendo, a ver si te entiendo bien, Enrique, que ahí tu papel es no fijarte tanto en el deseo de la persona, sino en el deseo de la empresa, por decirlo así. Así es. Okay. ¿Y cómo lo haces? Tú dices, bueno, ¿cómo lo haces? Bueno, pues hay metodologías y esto lo puedes ver, tampoco es un secreto ni nada, cada quien obviamente toma lo mejor de estas metodologías o de estas mejores prácticas. ¿Por qué cuidar un estatuto de una sociedad? Porque son las reglas y es la ley que rige el comportamiento formal, ético y de negocio de la operación de esa empresa. Para eso son los estatutos. ¿Sí? Ahí está escrito. Todo en el mundo, y aquel que piense que no es así, está regido por leyes. Vivimos en una sociedad. Imaginemos esta sociedad en la que vivimos. Bueno, lo estamos experimentando hoy en día, ¿no? Si no hubiera leyes, si no se respetara la ley, pues es lo que pasa hoy en día en nuestro país. No se respeta la ley, aunque esté escrita, y crea un caos. Lo mismo pasa en las empresas, igualito. Si tú no tienes una formalidad y te riges por un estatuto, pues el problema va a ser grave, vas a crear conflictos, ¿sí? Y el negocio seguramente no va a progresar, ¿sí? Va a ser mucho más difícil. Entonces, aquellos que dicen, no, pero es que yo hago en mi negocio lo que se me pega la gana, pues te equivocado, ¿sí? No es así. Puede ser así, pero no lo va a llevar a buen puerto, seguramente, ¿no? En la familia pasa lo mismo, pero con un agregado mayor. El problema se lleva a la casa y a las mesas de la familia. Y no únicamente puedes destruir el negocio, sino puedes destruir a la familia. Y por eso, la recomendación o las metodologías te dicen, pues que hay que tener un protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? Un protocolo familiar en donde tú defines cuáles son los valores de la familia, los valores de la empresa, que son intocables. Muchos de estos se hablan de la honestidad, ¿sí? De la prudencia, de una serie de cosas. Bueno, bajo este esquema te tendrás que comportar. Y luego los estatutos de la sociedad tendrán que estar alineados con el protocolo familiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y se ha cuestionado, y digo, es una cuestión que cotidianamente nos preguntan a los que hacemos este tipo de acompañamiento. Me dicen, oye, Enrique, pero ¿qué fuerza legal, jurídica tiene el protocolo familiar? Ninguno. Es un acuerdo de voluntades y de conocimiento y de concepción de los valores de lo que ustedes quieren del negocio y de su familia. Así es. Le dije, nada más hay que tener cuidado en dos temas. Algunos los he experimentado, algunos los he estudiado. Primero, como no tiene ninguna fuerza legal este documento, ¿sí? Sino más bien es una cuestión de fuerza moral, cuida que no transgreda disposiciones de ley o de obligaciones legales o jurídicas. No puedes ir más allá. No puedo decir que no voy a presentar estados financieros, porque no me interesa. La familia aquí lo vamos a platicar. No lo puedes decir, porque hay una ley de sociedades mercantiles y esa ley de sociedades mercantiles te obliga a tener un informe que tienes que hacer así y así y así. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, el asunto aquí es obviamente en ver esas dos cosas. ¿Qué es lo que yo hago en la práctica? Con esto que me estás diciendo, te hago una pregunta. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor o un empresario para elegir a consejeros eficientes? ¿Cómo buscar el perfil de sus consejeros? Yo creo que hay dos temas. Uno, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Sí? Y tus prioridades pueden ser el mercado, el desarrollo del producto,
puede ser la innovación, puede ser la tecnología, puede ser la administración, pueden ser las finanzas, etcétera, ¿no? O sea, yo buscaría primero mis prioridades, identificar cuál es mi prioridad, ¿no? Para poder obviamente desarrollar todo esto, ¿no? Hay un tema luego de los emprendedores, ¿no? Y por ahí algunos especialistas en el tema o gente que escribe sobre el tema, habla y dice si es lo mismo ser emprendedor que empresario. Y mire que es una buena pregunta, ¿no? Definitivamente hay una diferencia, ¿sí? El emprendedor es aquel que nace con una idea, así lo concibo, lo desarrolla y genera un mecanismo de negocio a futuro, ¿sí? Y lo explota. El empresario es el que tiene el capital, el emprendedor no. Por algunas diferencias, ¿no? Sí, así más objetivas, ¿no? El empresario tiene el capital, tiene la forma de decidir, etcétera, etcétera. El emprendedor no. Bueno, entonces, un poco, si me lo permites, basado en esta idea, ¿sí? El emprendedor debería de tener una mente abierta para poder elegir las prioridades. Debería de ser reflexivo, creativo y buscar a sus mejores colaboradores, vamos a decir, para desarrollar obviamente su idea o su desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues vuelvo al principio, pues que mucho dependerá de tu necesidad de consejo que pudieras tener, ¿no? ¿Sí? Si tú me preguntas, bueno, ¿cuáles serían las prioridades hoy en día de los empresarios y de los negocios, lo que tienen ellos en mente o lo que podemos percibir? Pues hay cosas que podríamos decir así muy, muy específico. Uno, la tecnología. Hoy en día sin tecnología, pues creo que te vuelves menos competitivo, ¿sí? Y tienes menos oportunidad de competencia. El uso de las redes sociales. Hoy en día el e-commerce y toda esta cuestión de marketing que existe a través de las redes sociales, pues se ha vuelto muy importante. Si no estás en eso, probablemente estés perdiendo competitividad ante la competencia de tu producto o de lo que desarrolles, ¿no? La otra cosa que tiene que ver y que creo cada vez es más socorrido, digámoslo así, es uno que yo considero los principales activos de la empresa, que es el personal humano, ¿no? Su desarrollo, su preparación, obviamente, del personal. Creo que es otro tema también muy importante. Y uno que creo que ya nos alcanzó, porque en otros países lo están viviendo, es la reflexión o las estrategias sobre sustentabilidad del medio ambiente, ¿sí? Yo creo que se está volviendo un tema que cada día ya se habla, inclusive para efectos financieros, el hacer cuantificaciones de este tipo de elementos, pues, dentro de la composición.